¿Alguna vez te has sentido tentado a responder preguntas que parecen inocentes, pero terminan robándote la paz? En la vejez, la sabiduría no siempre se mide en palabras, sino en silencio. Proverbios 17:28 nos enseña: aun el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es inteligente. Esta verdad nos revela un principio esencial. Hay preguntas que no merecen respuesta, no porque no sepamos qué decir, sino porque al responder comprometemos nuestra paz, dignidad y propósito. Hoy veremos cómo aprender a ser frío espiritualmente, no en dureza de corazón, sino en claridad de juicio, es una forma de protección y madurez. Te mostraremos cómo evitar 7 preguntas que en la vejez solo traen culpa, división o desvío del propósito que Dios aún tiene para ti. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para tu etapa más sabia y valiosa? En la vida hay etapas donde el alma aprende a hablar menos y a escuchar más, a actuar menos y a discernir mejor. La vejez no es un tiempo de debilidad, es un tiempo de definición. Es el momento en que lo vivido se convierte en lección y lo que se calla se vuelve más poderoso que lo que alguna vez se gritó. Muchos creen que llegar a la vejez es simplemente cumplir años, pero espiritualmente es alcanzar una dimensión donde el silencio puede ser más elocuente que las palabras. En este punto de la vida, Dios no te pide que expliques tu pasado, sino que guardes tu paz. No te llama a convencer a nadie, sino a proteger el propósito que aún carga tu existencia. En el libro de Eclesiastés, Salomón, el sabio entre los sabios, escribió con la voz de quien ha vivido y comprendido la fugacidad de todas las cosas. Hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Eclesiastés 3:7. Esta declaración no es solo una observación sobre el comportamiento humano. Es una clave espiritual para quienes desean cerrar su ciclo de vida con honra y dirección divina. En la vejez, saber cuándo guardar silencio es un acto de obediencia, de confianza y de sabiduría. A medida que pasan los años, las personas que te rodean comenzarán a preguntarte cosas que, si decides responder, pueden robarte la paz, desenfocarte de tu camino o exponerte a batallas innecesarias. Pero antes de hablar de lo que no se debe responder, es esencial comprender la raíz de por qué callar puede ser una respuesta más poderosa que 1000 palabras. Y eso nos lleva directamente a una verdad profunda. En la vejez, el silencio se convierte en una de las armas más fuertes del espíritu. No es casual que cuando Zacarías, el padre de Juan el Bautista, dudó de las palabras del ángel, quedó mudo hasta que su hijo nació. No fue un castigo simplemente, fue una lección. Lucas 1:20 dice: y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto suceda, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. En esa mudez hubo un propósito. Dios le cerró la boca para que no arruinara con su incredulidad lo que ya había sido decretado en el cielo. ¿Cuántas veces en la vejez nuestras palabras bien intencionadas pueden interrumpir los planes de Dios? ¿Cuántas veces hablar sin filtro puede dañar un legado entero? El silencio de Zacarías fue una incubadora para la fe. Fue un espacio de contención divina, un recordatorio de que a veces hablar es un riesgo que no vale la pena correr. En la vejez, hablar de más es como derramar aceite sobre un fuego que Dios ya estaba apagando. Y es que el enemigo sabe que si no puede vencerte por tus acciones, intentará atraparte con tus palabras. Esa es su estrategia más antigua. Así fue como sedujo a Eva con una conversación. Así tentó a Jesús en el desierto con preguntas. En Mateo 27 vemos al maestro en el juicio ante Pilato. El gobernador le pregunta: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Mateo 27:13. Y el siguiente versículo revela algo que conmocionó incluso al propio Pilato.
Pero Jesús no le respondió ni una sola palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Jesús, el Verbo hecho carne, eligió no hablar. No porque no supiera qué decir, sino porque el silencio era la respuesta perfecta para una batalla que no se peleaba en la tierra, sino en el cielo. Su silencio era un escudo, una afirmación silenciosa de su autoridad y su dominio sobre los tiempos. Ese mismo modelo se nos presenta hoy. En la vejez, cuando ya has pasado por pruebas, caídas, triunfos y restauraciones, no necesitas justificarte ante los hombres. Tu historia la conoce Dios. Tus heridas las ha sanado Él. Y tus respuestas, si han de ser dadas, que vengan de su boca, no de la urgencia de agradar o defenderte. Proverbios 17:28 declara con contundencia: aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es inteligente. No se trata de frialdad emocional, sino de frialdad espiritual, de saber distinguir cuando una respuesta es un acto de amor y cuando es una trampa del enemigo. En las Escrituras vemos constantemente cómo los siervos de Dios aprendieron a no responder con inmediatez. Moisés, cuando fue acusado por su propia hermana y su hermano, no se defendió. Simplemente cayó sobre su rostro en oración y fue Dios quien intervino. En Números 12:13 nos dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Su mansedumbre no era debilidad, era discernimiento. Era la sabiduría de saber que ante ciertos ataques, el mejor lenguaje es la oración, no la argumentación. La vejez te lleva a comprender que hay batallas que ya no necesitas pelear, y menos con la lengua. Has llegado a un punto donde responder todo no es valentía, sino imprudencia. Donde justificarte ante personas que no caminaron tu proceso, no cargaron tus luchas ni conocieron tus noches de llanto, es una pérdida de tiempo espiritual. Cuando Jesús fue confrontado por los fariseos, muchas veces respondía con otra pregunta o simplemente guardaba silencio. Y en otras ocasiones hablaba con parábolas, dejando que solo los de corazón humilde entendieran. No todos merecen una respuesta y no todas las preguntas vienen del cielo. Recuerdo la historia de una mujer que ya en su vejez había dedicado su vida a servir a los demás. Fundó comedores, enseñó la palabra, crió a sus hijos en el temor de Dios. Sin embargo, en sus últimos años comenzó a recibir preguntas hirientes. ¿Por qué estás sola? ¿Por qué uno de tus hijos se alejó del camino del Señor? ¿Por qué no tienes bienes materiales si serviste tanto a Dios? Esas preguntas no eran búsqueda de verdad, eran dardos disfrazados de interés. Durante un tiempo intentó responderlas con paciencia, pero eso solo le drenaba el alma. Hasta que un día, en oración, sintió que Dios le decía: tu silencio es mi escudo sobre ti. Desde entonces, decidió que algunas preguntas merecen solo una sonrisa o un Dios sabe, nada más. Su rostro recobró paz y su espíritu se fortaleció. Entendió que en su vejez su energía debía usarse para orar, no para explicar lo inexplicable. El apóstol Pablo, en su carta a los tesalonicenses, exhorta a vivir con calma y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos. Primera a los tesalonicenses 4:11. Esta palabra es tan actual hoy como lo fue en su tiempo. En la vejez, la tranquilidad es un tesoro. Pero ese tesoro se pierde cuando abrimos la puerta del alma a preguntas malintencionadas. Cuando decidimos explicar nuestro camino a quienes solo quieren juzgar el polvo en nuestros zapatos sin haber caminado a nuestro lado.
Jesús también nos advirtió sobre el uso de nuestras palabras. En Mateo 12:36 dijo: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Esta desaderustencia no ahora es solo para los jóvenes impulsivos, sino también para los ancianos sabios, que por momentos pueden olvidar que el peso de sus palabras aumenta con los años. Cada respuesta innecesaria es una semilla que puede traer cosechas no deseadas. Cada conversación sin propósito es una distracción del llamado que Dios aún mantiene vivo. El enemigo quiere que respondas para cansarte, para hacerte perder el foco. Pero Dios quiere que guardes silencio para fortalecerte, para elevarte por encima del ruido humano y sintonizar tu espíritu con el cielo. El silencio es una cumbre espiritual a la que solo llegan los que han aprendido que no todo merece una reacción y que el verdadero poder no está en imponer, sino en contener. En la vejez, ser frío no significa ser indiferente, significa ser inamovible. No temblar ante las provocaciones, no buscar validación, no entregar respuestas que nadie merece. Tal como Jesús no contestó a Herodes cuando éste le pidió señales milagrosas solo para entretenimiento, tú tampoco estás llamado a responder a quienes no quieren saber, sino criticar. Lucas 23:9 dice, y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Este silencio no fue debilidad, fue autoridad. Fue un muro invisible que protegía lo sagrado del espectáculo. Aprender a ser frío en ese sentido es una forma de reverencia. Es proteger lo que Dios ha construido en ti. Es entender que no todos merecen acceso a tu intimidad espiritual, que no todos tienen la pureza de corazón para comprender lo que Dios hizo contigo. No se trata de guardar silencio por orgullo, sino por obediencia. No se trata de ser distante, sino de ser estratégico. En la vejez, cada palabra cuenta, cada conversación pesa y cada reacción revela si estás aún guiado por el Espíritu o arrastrado por la carne. Por eso, en esta etapa, Dios te invita a mirar, oír y discernir antes de hablar, a orar antes de responder, a callar cuando hablar no edifica. La madurez espiritual no se mide por cuántas batallas peleaste, sino por cuántas evitaste con sabiduría. Y eso solo lo logra quien entiende que el silencio no es vacío, es plenitud. Es una habitación donde Dios habita y donde el enemigo no puede entrar. En la vejez, pues, ser frío no es ser duro, es ser firme. Es saber que tu tiempo es demasiado valioso para malgastarlo en explicaciones. Es entender que tu llamado no necesita ser defendido, porque fue Dios quien lo puso en ti y será Él quien lo sostenga hasta el final. Y si alguna vez te sientes tentado a responder por dolor, por presión, por vergüenza o por nostalgia, recuerda la promesa del Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. No necesitas decir nada, solo estar quieto. Él hablará por ti, Él se encargará. Porque al final del camino, el sabio no es el que más dijo, sino el que supo cuándo callar. ¿Estás listo para entrar en esta dimensión de sabiduría que solo se alcanza cuando el alma se alinea con el silencio de Dios? El enemigo no siempre se manifiesta con fuerza bruta. A veces su estrategia más letal es una pregunta disfrazada de interés. En la vejez, cuando el alma ha atravesado desiertos y se ha sostenido por la fidelidad de Dios, las heridas no provienen de los golpes, sino de los interrogantes que buscan desestabilizar. No hay arma más peligrosa que una palabra malintencionada, sembrada en el momento justo para hacer dudar del camino recorrido. Por eso es crucial entender que algunas preguntas no nacen de la luz, sino de la sombra. Son lanzadas con suavidad, pero cargadas de veneno espiritual. Desde el Edén, el enemigo ha usado la pregunta como un instrumento para sembrar división entre el hombre y Dios.
La serpiente no atacó a Eva con violencia. Le dijo: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Génesis 3:1. No negó la palabra de Dios, solo la cuestionó. Pero esa sola pregunta, sutil e inocente en apariencia, abrió la puerta a la duda, a la confusión, al pecado. Así actúa el adversario. No necesita gritar para dividir, solo necesita que respondas. Porque al responder, entregas territorio. Al explicar lo que no fue llamado a ser explicado, das acceso a lo que debía permanecer sellado. Hay preguntas que vienen para abrir heridas que ya estaban cerradas. Otras para despertar vergüenza en lo que Dios ya redimió. En la vejez estas preguntas no siempre se presentan como ataques. A veces vienen en forma de conversación cordial, consejo no solicitado o preocupación fingida. Pero detrás de ese disfraz hay un propósito oculto: debilitar tu espíritu, desacreditar tu llamado, minimizar lo que has edificado con años de oración, fidelidad y sacrificio. En Mateo 4 vemos cómo Satanás se presentó ante Jesús con una pregunta: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:3. La intención no era conocer la identidad de Cristo, sino hacer que Él la pusiera en duda. Cada palabra del tentador buscaba provocar una reacción, un acto impulsivo que desviara a Jesús de su misión. Y aunque Jesús respondió, no lo hizo desde el orgullo ni para validarse. Respondió con la palabra, con autoridad, sin entrar en diálogo, sin explicar su llamado. Solo citó la Escritura, cortando toda posibilidad de manipulación. El enemigo sabe que en la vejez ya no puede atacarte con los mismos pecados de juventud, pero aún puede susurrar preguntas que suenan como interés, pero están cargadas de juicio. ¿Realmente valió la pena todo lo que hiciste? ¿Por qué no tienes más frutos visibles si serviste tanto? ¿Dónde están aquellos por quienes oraste? ¿Por qué estás solo si Dios estaba contigo? Cada una de estas preguntas tiene una raíz: provocar duda sobre la fidelidad de Dios. Hacerte pensar que tal vez algo salió mal, que tal vez no hiciste suficiente, que tal vez Dios no cumplió su parte. Pero la verdad permanece firme. El cumplimiento del propósito no depende de la apariencia de los resultados, sino de la obediencia al proceso. Hebreos 11 nos presenta una lista de hombres y mujeres que caminaron por fe. Y en el verso 13 dice: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. No lo vieron con los ojos, pero lo abrazaron con el alma. No todos los frutos del llamado se ven en vida. Algunos se manifiestan después, como testimonio de que lo sembrado en lo secreto florece cuando Dios lo dispone. Por eso responder a preguntas que buscan medir tu vida con parámetros humanos es abrir la puerta a la confusión. En la vejez estás llamado a reposar en la verdad de que fuiste fiel, no en la necesidad de probarlo, a confiar en el juicio de Dios, no en la opinión de los hombres, a sellar con silencio lo que fue sellado con oración, a guardar en paz lo que el enemigo desea exponer para destruir. No hay obligación de responder a lo que no fue dirigido por el Espíritu. El libro de Proverbios afirma: el necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio al fin la sosiega. Proverbios 29:11. Esto se extiende también al impulso de responder. La sabiduría se manifiesta en saber cuándo hablar y cuándo ignorar la provocación. Las preguntas que vienen con intención torcida tienen un patrón. Buscan reacción, no reflexión. Quieren extraer, no edificar. Quieren ver una grieta en tu serenidad, una fisura en tu convicción. Pero cuando no respondes, cuando eliges la paz sobre la explicación, lo único que logran ver es firmeza. Y el enemigo no puede operar en un terreno donde hay firmeza espiritual.
El apóstol Pablo, al ser interrogado repetidamente sobre su autoridad y sus obras, no dedicó su vida a defenderse. En 2 Corintios 12:10 dijo: por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta fuerza no provenía de argumentos, sino de una conciencia clara de su llamado. No necesitaba convencer a nadie, porque sabía quién lo había enviado, y esa certeza lo blindaba ante toda acusación. Cuando una pregunta no edifica, no esclarece, no honra el mover de Dios en tu vida, no debe ser respondida. El silencio se convierte en un muro que separa lo santo de lo profano, lo eterno de lo temporal, lo divino de lo carnal. En la vejez, esta muralla debe levantarse más alto que nunca, porque es en esta etapa cuando el enemigo, sabiendo que no puede detener lo que ya fue sembrado, buscará contaminar el mensaje final. Quiere que el último capítulo de tu vida se escriba con confusión, no con paz. Que tus últimas palabras sean defensas, no proclamaciones. El profeta Jeremías fue llamado desde antes de nacer. Jeremías 1:5 declara: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Y sin embargo, su ministerio estuvo lleno de oposición, acusaciones y rechazo. Muchas veces lloró, muchas veces quiso rendirse, pero nunca dejó de hablar solo cuando Dios le hablaba. No respondió a las provocaciones del pueblo, solo hablaba cuando el Señor le ponía palabra. Esa es la medida. No lo que el mundo exige, sino lo que el cielo autoriza. En la vejez ya no necesitas demostrar quién eres. Si el fruto no es evidente, las palabras no lo harán evidente. Si la presencia de Dios ha sido contigo, Él será tu defensa. Isaías 54:17 lo asegura: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. No tienes que condenar con tus labios, Dios lo hace por ti. Solo guarda tu herencia. No la vendas por una discusión. No la entregues por una respuesta impulsiva. Hay preguntas que son estrategias del adversario para sacar a la luz heridas no sanadas, errores del pasado o decisiones incomprendidas. Pero cuando el corazón está firme, ninguna palabra lo hiere. Cuando el espíritu está lleno de verdad, ninguna mentira lo contamina. Y cuando el alma está anclada en la paz de Dios, ninguna pregunta logra moverla. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no es el resultado de explicaciones, es fruto de la presencia. El propósito de Dios para la vejez no es que respondas a tus críticos, sino que concluyas con honra, que termines el camino como Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4:7. No dijo: he convencido a todos, ni he respondido a cada acusación. Dijo: he guardado la fe. Ese es el encargo: guardar lo eterno, no discutir lo pasajero. Sellar lo que fue edificado con tanto esfuerzo. No abrirlo al juicio de quienes no caminaron contigo. Por eso, cuando lleguen esas preguntas, y llegarán, no te sientas obligado a responder. Evalúa su origen, pregunta en tu espíritu si vienen de parte de Dios o si son lanzadas para provocarte. Y si no hay paz en tu interior, no hay obligación de hablar. Tu silencio puede ser tu mayor testimonio. Puede ser la evidencia más clara de que estás completo en Dios, sin necesidad de validación humana. La serpiente aún susurra, pero la diferencia es que ahora, en tu madurez espiritual, ya no necesitas responder. Puedes identificar el veneno detrás de las palabras suaves.
Puedes discernir que no todo diálogo es santo. Y puedes elegir la libertad que hay en callar cuando el alma ya está en paz. Esa es la verdadera fortaleza en la vejez. No demostrar nada, porque ya se ha vivido todo. No defenderse de nadie, porque ya se ha sido aprobado por Dios. El tiempo de hablar fue valioso, pero el tiempo de callar es sagrado. En esta etapa, cada palabra debe ser fruto de la sabiduría celestial, no de la presión externa. Cada respuesta debe ser guiada por el Espíritu, no por la necesidad de agradar. Cada silencio debe ser un altar, un espacio donde Dios reina sin interferencias. Y si al callar algunos se alejan o te malinterpretan, que así sea, porque la vejez no es el tiempo para convencer, sino para conservar. No es el tiempo para responder, sino para reposar. No es el tiempo para abrirse al juicio humano, sino para esconderse en la fidelidad de Dios. Nada que digas convencerá a quien ya decidió no escuchar. Pero todo lo que calles puede ser usado por Dios para protegerte. Por eso aprende a ser frío en esta etapa, no por indiferencia, sino por sabiduría, no por orgullo, sino por obediencia. Que tus labios hablen solo cuando el cielo lo autorice, que tu alma no se agite por lo que otros insinúan y que tu espíritu permanezca firme, inquebrantable, lleno de paz, mientras el mundo busca una reacción que nunca llegará. Porque has comprendido que en la vejez las batallas más grandes no se pelean con argumentos, sino con silencio. Y ese silencio, cuando es guiado por Dios, es invencible. Hay un peso que solo se comprende al llegar a la vejez, un peso que no proviene del cansancio físico ni del paso del tiempo, sino del valor acumulado de cada palabra dicha. A medida que los años avanzan, también lo hace la responsabilidad de lo que se pronuncia. Cada frase que brota de la boca de un anciano en la fe puede construir o derribar, puede consolar o herir, puede edificar generaciones o arruinar todo un legado. Es por eso que en esta etapa no se trata de hablar más, sino de hablar con dirección divina, con la conciencia de que lo que se dice puede convertirse en herencia espiritual o en carga innecesaria. El Señor nos enseña que no todas las palabras son iguales a cuaragostas y que no todas deben ser pronunciadas, especialmente cuando las motivaciones que las provocan no nacen del Espíritu. En Proverbios 18:21 se declara una verdad que permanece firme. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Esta declaración no es una metáfora poética, es una advertencia. La lengua puede ser un canal de bendición o una puerta de destrucción, y en la vejez ese poder se intensifica. Lo que un joven dice puede ser olvidado con facilidad, pero lo que dice un anciano se convierte en juicio o guía. Lo dicho por alguien que ha vivido, que ha recorrido un largo camino, lleva un peso profético. Por eso el enemigo buscará provocar palabras que anulen lo que el tiempo y la fidelidad edificaron. Intentará llevar al siervo maduro a responder desde la herida, desde la frustración, desde la necesidad de justificar su camino. Pero hablar desde esas fuentes contamina el legado y debilita la autoridad que Dios ya estableció. La Escritura está llena de ejemplos donde una sola declaración transformó destinos enteros. Cuando Jacob bendijo a sus hijos antes de morir, cada palabra fue una profecía que se cumplió sobre sus descendientes. Génesis 49 narra este momento sagrado, donde el Padre no solo hablaba desde su experiencia, sino desde la inspiración divina. No se defendía, no opinaba, no justificaba su historia. Simplemente hablaba lo que el cielo le había revelado. Esa es la medida que se espera en la vejez. Que lo que se diga no nazca de emociones humanas, sino de una conexión profunda con la voluntad de Dios.
También está el caso de Eliseo, quien antes de partir de este mundo tuvo la capacidad de transferir autoridad, visión y unción mediante palabras. En 2 Reyes 2:9, Eliseo le dice a Elías: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y esa petición no solo fue escuchada, sino respaldada por Dios. La palabra que se intercambió entre ellos selló un cambio generacional de autoridad. Este tipo de interacción solo es posible cuando la lengua ha sido purificada por los años y por la presencia constante del Espíritu. Pero si el anciano abre la boca para responder a necios, para explicar lo que ya fue confirmado por el cielo, entonces esa misma boca, que debió ser canal de bendición, se convierte en escenario de disputa. En Proverbios 26, 4-5 se presenta una tensión intencional. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Esta aparente contradicción es en realidad una enseñanza profunda. Hay momentos donde la respuesta sabotea la autoridad, y hay otros donde el silencio otorga más sabiduría que 1000 palabras. La clave está en el discernimiento. En la vejez, el discernimiento no es una opción, es una necesidad. No cada pregunta merece respuesta, no cada conversación merece continuación, y no cada opinión necesita ser corregida. Las palabras deben ser administradas como un recurso escaso y valioso. El legado espiritual que se construye en la vejez no depende únicamente de las obras visibles, sino también de la sabiduría verbal. Lo que se dice, lo que se calla y lo que se proclama en los momentos justos. Un error común en esta etapa es pensar que ya se ha dicho todo, que las palabras no tienen tanto impacto. Pero ocurre lo contrario. Cuando un anciano habla, su voz resuena más allá del momento. La familia escucha distinto. La comunidad recibe distinto. Aún el mundo espiritual reacciona diferente. Y si esa voz se utiliza para lamentarse, para quejarse, para justificar decisiones, para atacar a otros o defenderse de críticas, entonces se está desviando de su propósito. Santiago 3:6 afirma que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y es inflamada por el infierno. Es un pasaje fuerte pero revelador. Cuando la lengua no está bajo el dominio del Espíritu, aún en la vejez puede ser encendida por las tinieblas. Por eso se requiere una entrega constante, una vigilancia permanente, una conciencia clara de lo que representa cada palabra en esta etapa. Dios no llama a los ancianos a responder a todo, sino a hablar cuando Él lo indique, a declarar verdades eternas, no a entrar en discusiones momentáneas. Jesús mismo enseñó que las palabras que no edifican provienen de un corazón no alineado. Mateo 12:34 dice: de la abundancia del corazón habla la boca. En la vejez, el corazón debe estar tan lleno de paz, de sabiduría y de presencia divina, que cada palabra sea como una semilla que produce fruto de justicia. No hay lugar para palabras precipitadas, ni para explicaciones impulsadas por la necesidad de agradar. La voz de quien ha caminado con Dios durante décadas debe ser una extensión de su carácter, no una reacción a lo que otros dicen, ni una defensa ante lo que otros suponen. Cuando Jesús estaba ante sus acusadores, no buscó defenderse. En Mateo 26:63, cuando el sumo sacerdote le exige una respuesta, se dice: mas Jesús callaba. Esa decisión no fue debilidad, fue dominio. Él sabía que hablar en ese momento habría sido mezclar lo santo con lo profano, exponer lo eterno al juicio humano, y eligió el silencio como escudo. Esa elección es un ejemplo supremo para todo aquel
que ha madurado en el camino de la fe. El tiempo de guardar silencio también es un tiempo de autoridad. Cuando el anciano en la fe decide no responder, no porque no tenga que decir, sino porque sabe que lo que diga puede tener consecuencias espirituales, entonces está ejerciendo dominio espiritual. Esa es la verdadera templanza. No responder al impulso, sino actuar por el Espíritu. No hablar por necesidad emocional, sino por encargo divino. Y cuando eso ocurre, el peso de sus palabras trasciende. Hay quienes en la vejez sienten la necesidad de explicar su historia, de corregir lo que otros malinterpretaron, de justificarse ante quienes no conocen el proceso. Pero esas palabras, aunque puedan parecer necesarias, a menudo abren más heridas que las que sanan, porque no nacen del espíritu, sino del deseo humano de ser comprendidos. Dios no llama a sus siervos maduros a defender su historia, sino a sostener su legado. Y eso se hace más con la vida que con la lengua, más con el silencio que con la réplica, más con la presencia que con la explicación. La Biblia enseña que las palabras del sabio son como clavos hincados. Eclesiastés 12:11 dice: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. No son muchas, pero son precisas. No son adornadas, pero son eternas. No son defensivas, pero son firmes. Por eso, en la vejez, la boca debe hablar solo lo que proviene del pastor, del Espíritu, del cielo. Cualquier otra cosa es ruido. Quien ha llegado a esta etapa del camino ya no está llamado a repetir lo que otros dicen, ni a responder a toda opinión, ni a defender cada decisión. Está llamado a ser como los ancianos de la visión de Apocalipsis, rodeando el trono, postrados en adoración, lanzando sus coronas y diciendo lo que realmente importa. Apocalipsis 4:10-11 dice: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Eso es lo que se espera de quien ha sido probado por el tiempo. Que su boca adore, que sus palabras glorifiquen, que su voz proclame lo eterno. En esta etapa, la lengua no debe ser instrumento de defensa personal, sino canal de impartición espiritual. Cada palabra que sale de los labios de un siervo experimentado debe llevar el eco del cielo, no el ruido de la tierra. Y eso solo es posible cuando se renuncia a la necesidad de responder a todo. Cuando se acepta que hay cosas que no merecen ser dichas, porque la eternidad ya ha hablado, porque el cielo ya ha testificado, porque la verdad ya ha sido confirmada por los frutos y no necesita ser explicada a los ojos naturales. Ser frío en la vejez es hablar solo lo que tiene valor eterno, es callar lo que nace del alma agitada, es discernir entre lo urgente y lo importante, entre lo humano y lo divino, entre lo emocional y lo espiritual. Esa frialdad no es dureza, es madurez, no es apatía, es sabiduría. Y quien la abraza encuentra descanso, encuentra dirección, encuentra libertad, porque ya no se siente obligado a justificar su caminar. Solo se dedica a seguir caminando, sin responder a quienes no entienden, sin explicar lo que Dios selló, sin pronunciar palabras que puedan manchar lo que con tanto esfuerzo fue edificado. En la vejez tus palabras deben ser menos, pero más potentes. Deben ser pocas, pero eternas. Deben ser contadas, pero cargadas de gloria. Que cada una de ellas sea fruto de la presencia, no de la presión. Que cada frase sea un testimonio, no una reacción. Que tu voz, cuando se escuche, haga temblar al infierno y afirmar a los que dudan. Pero que cuando decidas callar, tu silencio sea tan contundente como una profecía. Porque en la sabiduría del silencio
Y en la precisión de la palabra se construye el legado del justo. Y ese legado no necesita defensas humanas, solo necesita ser custodiado con discernimiento. Y ese discernimiento, en esta etapa de tu vida, es tu mayor autoridad. En la vejez, lo que más se anhela no es reconocimiento, no es respuesta, no es aprobación, es paz. Una paz que no depende de las circunstancias, una paz que no se compra ni se negocia, una paz que se guarda en lo profundo del alma y se defiende como un tesoro eterno. Pero esa paz es continuamente amenazada por exigencias externas, por expectativas humanas, por voces que no comprenden el valor del silencio ni la dirección del espíritu. Cuando una vida ha sido marcada por obediencia y entrega, no necesita justificarse ante quienes no caminaron sus desiertos. Sin embargo, hay una presión constante, la de explicar, la de responder, la de aclarar lo que Dios ya resolvió en lo íntimo. Esa presión no viene del cielo, viene del mundo, y ceder ante ella puede costar la paz que tomó décadas cultivar. La necesidad de ser comprendido es una de las trampas más sutiles que se presentan en la madurez. No porque comprender sea malo, sino porque hacer de la comprensión ajena una meta espiritual desvía el enfoque del verdadero propósito. La paz no se encuentra en ser entendido por todos, sino en haber caminado con fidelidad delante de Dios. El alma que ha aprendido a permanecer callada cuando el ruido apremia, que ha resistido la tentación de defenderse cuando los demás murmuran, que ha elegido retirarse en lugar de entrar en discusión. Ha entendido algo que no se enseña con palabras, sino con años, que la paz interior no se negocia por nada y que las respuestas que el mundo exige son a veces la puerta que el enemigo quiere usar para saquear lo más precioso que aún se guarda. En Isaías 30:15 se encierra una clave para esta etapa del alma. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Esta palabra no habla de pasividad, sino de poder. No de rendición, sino de autoridad. Es en la quietud donde el alma recupera fuerza. Es en el reposo donde la voz de Dios se hace más clara. Pero esa quietud es perturbada cada vez que el anciano en la fe se siente obligado a responder por decisiones pasadas, por caminos tomados, por frutos que otros no comprenden. La necesidad de complacer, de ser aceptado, de recibir aprobación externa, puede convertirse en una carga invisible que destruye lentamente lo que se había edificado con tanto esmero. Jesús mismo vivió la tensión de no ser comprendido. En Juan 6, luego de multiplicar los panes, una multitud lo siguió esperando más milagros. Pero cuando él comenzó a hablar de comer su carne y beber su sangre, muchos se escandalizaron y se apartaron. Él no los detuvo, no explicó más, no suavizó su mensaje. Simplemente se volvió a los 12 y les dijo: ¿también vosotros queréis iros? Juan 6.67. La verdad no necesita ser ajustada para mantener audiencia. Y el propósito no debe ser comprometido por la necesidad de ser aceptado. Jesús eligió la paz del propósito antes que la aprobación de la multitud. Esa elección es la que está delante de todo aquel que llega a la vejez con un llamado intacto: vivir en paz con Dios o sacrificar esa paz por la opinión de los hombres. Hay una presión silenciosa que opera con fuerza en quienes han alcanzado cierta estatura espiritual. Una voz que dice: explica por qué hiciste lo que hiciste, da razón de cada paso, defiende tu trayectoria, aclara tu historia. Pero esa voz no proviene del Espíritu. El Espíritu guía a descansar,
a confiar, a guardar el corazón, a no poner perlas delante de quienes no tienen discernimiento para valorarlas. Jesús advirtió con claridad: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Mateo 7:6. No todo debe ser compartido, no todo debe ser contado, no todo debe ser defendido. El que ha vivido bajo la dirección de Dios no tiene nada que probar. En Filipenses 4:11-12, Pablo afirma con convicción: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Ese aprendizaje no es teórico, es fruto de un camino recorrido. Es fruto de haber perdido y ganado, de haber sido honrado y rechazado, de haber hablado y de haber callado. Y después de todo eso, encontrar contentamiento. Ese estado no se alcanza respondiendo a todos, sino renunciando a la necesidad de hacerlo. No se logra convenciendo a quienes no creen, sino descansando en aquel que ya dio su aprobación eterna. La paz interior en la vejez es como una habitación sellada. No todos pueden entrar, no todos deben entrar. Y cada vez que se abre la puerta por necesidad de explicar, por deseo de justificar, por presión de agradar, se corre el riesgo de que lo sagrado sea profanado. Hay preguntas que vienen no para comprender, sino para desgastar, no para conocer, sino para juzgar, no para edificar, sino para interrumpir el reposo que el alma ha alcanzado. Responder a ellas es entregar el timón del corazón a manos ajenas. Es permitir que otros marquen el ritmo del alma. Es perder el gobierno interior que Dios ha restaurado con tanto cuidado. En el libro de Hebreos se nos recuerda que hay un reposo para el pueblo de Dios, Hebreos 4:9. Ese reposo no es ausencia de conflicto externo, es dominio interno. Es estar en medio de la tormenta sin que la tormenta entre. Es escuchar muchas voces sin que ninguna desplace la del Espíritu. Es saber que no todos los comentarios merecen respuesta, que no todos los cuestionamientos merecen explicación, que no toda inquietud externa debe alterar la estabilidad interna, porque quien ha aprendido a reposar ha aprendido a vencer. No necesita levantar su voz para defenderse, no necesita multiplicar palabras para protegerse. Sabe que Dios es su defensor, que su historia está escrita con tinta eterna. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade.
I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to. I walked 1,000 miles through quiet nights and crowded streets, searching for a meaning in the echoes underneath. My heart was like a lantern flickering in winter rain, a fragile little rhythm trying hard to keep aflame. But then you came like sunrise, breaking open all the gray. A gentle burst of color, painting hope across my days. Take me where the light finds us, where shadows fall behind us, where every broken piece we hide can finally breathe, can come alive. Hold me when the world grows tough, when the road feels not enough. We'll rise from all the dust where the light finds us. You read my silent pages like a poet knows the rain, turning all my scattered thoughts into something clear again. You taught my weary heartbeat how to dance without the fear, how to trust the way love whispers, you belong right here. And every step we're taking feels like home beneath our feet, a promise made in quiet where the light and truth can meet. Take me where the light finds us, where shadows fall behind us, where every broken piece we hide can finally breathe, can come alive. Hold me when the world grows tough, when the road feels not enough. We'll rise from all the dust where the light finds us. Que lo que el hombre no entendió, Dios lo vio desde el principio. Y que lo que el mundo desecha, el cielo lo honra. David escribió en el Salmo 62, 1 a 2: en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Esa declaración no es un poema, es una afirmación de fe. El alma que se acalla en Dios encuentra una seguridad que ninguna crítica puede quebrar. Encuentra una protección que ninguna exigencia externa puede vulnerar. Encuentra una dirección que no necesita aplausos para ser sostenida. Esa alma ya no responde por necesidad, solo habla cuando el cielo lo impulsa, solo se abre cuando el Espíritu lo dirige, solo explica cuando la verdad debe ser sembrada con propósito, no como reacción. En esta etapa las interrupciones más peligrosas no son visibles, son las que entran al pensamiento, las que inquietan el corazón, las que agitan la memoria. Por eso es vital cerrar la puerta a todo lo que busca, remover lo que ya fue entregado a Dios. La vida no necesita retroceder para ser entendida, solo necesita avanzar con paz para ser completada. Y cuando se elige vivir desde esa perspectiva, entonces cada día se convierte en una ofrenda, no en una batalla. Cada palabra en un altar, no en una defensa. Cada decisión en una siembra, no en una deuda.
La frialdad que se necesita en la vejez no es insensibilidad, es enfoque. Es saber a quién se escucha y a quién no. Es saber qué voz pesa más. Es discernir entre lo que edifica y lo que drena. Es comprender que aunque muchos quieran respuestas, solo uno merece una entrega completa. El que estuvo desde el principio, el que sostuvo cada paso, el que conoce cada rincón del alma. Dios no te exige explicaciones que desgasten tu paz. Te invita a caminar en una confianza donde las respuestas ya no son necesarias, porque tu caminar habla más fuerte que tus palabras. Y porque el fruto de tu vida, aunque no sea visible para todos, es suficiente testimonio delante de Él. Cuando la vejez es vivida con este tipo de frialdad espiritual, no hay espacio para remordimientos provocados por el juicio ajeno. No hay energía entregada a debates estériles. No hay palabras malgastadas en discusiones sin propósito. El alma se levanta cada día en descanso, no porque todo esté en orden alrededor, sino porque todo está en orden por dentro. Y ese orden es lo que mantiene en pie al siervo maduro. No las respuestas dadas, sino las preguntas ignoradas. No los diálogos abiertos, sino las puertas cerradas al ruido que no edifica. El apóstol Pedro escribió a los creyentes perseguidos, no para enseñarles a defenderse con palabras, sino para animarlos a vivir con buen testimonio. En el 1 Pedro 3:16 dijo: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. La conciencia limpia es un escudo. El testimonio íntegro es una muralla. La buena conducta es una respuesta que no necesita explicarse. Y en la vejez, esa debe ser la prioridad. Caminar con una conciencia libre, sabiendo que Dios ve más allá de lo que los hombres alcanzan a entender. Hay paz cuando el corazón ya no depende de la validación externa. Hay descanso cuando las palabras ya no se ofrecen para defenderse, sino para bendecir. Hay libertad cuando la opinión de los demás deja de ser un tribunal y se convierte en un ruido lejano que no toca el alma. Esa es la verdadera victoria. Y ese es el llamado: preservar la paz por encima de todo lo demás. No por egoísmo, sino por obediencia. No por orgullo, sino por reverencia. No por cobardía, sino por fidelidad. Y cuando llegue el día final no serás recordado por tus argumentos, ni por tus respuestas, ni por las discusiones que enfrentaste. Serás recordado por tu templanza, por tu paz, por tu discernimiento. Por haber sido un hombre o una mujer que aprendió a cerrar la boca cuando todos querían abrirla. Que aprendió a mirar hacia adelante cuando todos exigían que mirara atrás. Que entendió que hay una forma de vivir que no necesita ser comprendida porque ha sido aprobada por Dios. Preservar la paz no es un acto de defensa personal. Es un acto de guerra espiritual. Es proteger el tesoro que el enemigo más desea arrebatar. Porque el enemigo no teme a tus respuestas, teme a tu descanso. No le preocupan tus argumentos, le asusta tu silencio lleno de convicción, porque mientras estés inquieto, estás expuesto, pero cuando estás en paz, estás cubierto. Esa paz es tu escudo y conservarla es tu mayor victoria. En la vejez cada palabra pesa más y cada respuesta debe ser evaluada no desde la emoción, sino desde el discernimiento. Lo que en otro tiempo podía parecer una conversación más, ahora puede convertirse en una puerta que expone el corazón o debilita la firmeza espiritual. Hay momentos donde la sabiduría no consiste en responder con verdad, sino en callar con inteligencia. Porque no todo lo verdadero edifica y no toda respuesta, aunque sea correcta, es oportuna. Lo que determina si una palabra debe ser dicha no es su contenido, sino su propósito. El llamado en esta etapa no es a reaccionar, sino a evaluar con el Espíritu lo que conviene decir y lo que debe ser guardado
Jesús fue ejemplo perfecto de esta forma de responder. En muchos momentos fue interrogado, desafiado, provocado, pero su boca no se abrió por costumbre ni por impulso. Cada vez que habló lo hizo con intención divina y muchas veces eligió el silencio. En Marcos 14, 60 a 61, el sumo sacerdote le preguntó: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Y el texto dice: mas él callaba y nada respondía. En su silencio había autoridad, había discernimiento, había dominio. No necesitaba aclarar lo que ya había sido revelado por el Padre. No necesitaba justificar lo que el cielo había aprobado. Esa misma sabiduría es la que se espera de quien ha recorrido un largo camino con Dios y ha aprendido a discernir entre provocación y propósito. Hablar sin ser guiado por el Espíritu es actuar sin dirección, es exponer el alma a juicios innecesarios, es sembrar palabras que no traerán fruto. El sabio no mide la urgencia de la situación, mide la intención de quien pregunta, porque no todo el que interroga desea aprender. Algunos solo buscan derribar, confundir o distraer. En la vejez hay que mirar más allá de la superficie, escuchar el corazón detrás de la pregunta. Y si no hay edificación, si no hay reverencia, si no hay humildad en quien pregunta, no hay obligación de responder. Salomón lo comprendió y lo enseñó. En Proverbios 15, 28 está escrito: el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Pensar antes de responder no es inseguridad, es obediencia. Es darle al Espíritu Santo espacio para dirigir cada palabra, es evitar hablar desde heridas abiertas o desde emociones alteradas, porque la vejez no es una temporada para reaccionar, sino para establecer. Y lo que se establece con la palabra debe ser firme, limpio y útil. No hay espacio para hablar desde la carne. No hay espacio para justificar decisiones frente a quienes no entienden el lenguaje del Espíritu. La Biblia es clara al advertir que el hablar sin control es señal de necedad, pero que el hablar con dominio es señal de justicia. En Eclesiastés 5:12 nos dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Si esa cautela se espera delante de Dios, ¿cuánto más se requiere delante de los hombres? Una sola palabra fuera de tiempo puede anular años de testimonio. Una respuesta sin discernimiento puede sembrar duda donde antes había respeto. Por eso la frialdad en la vejez no es dureza, es santidad. Es saber que tus palabras ya no son solo palabras, son llaves o puertas, o semillas o espinas. Y que el enemigo estará atento, buscando que abras la boca en el momento equivocado. El discernimiento no es un lujo, es un escudo, no es una opción, es una protección. Es lo que permite identificar si una conversación merece ser atendida o si debe ser evitada. Si la intención del interlocutor es recibir verdad o simplemente crear confusión. Pablo escribió en Colosenses 4:6: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Cada uno no es todos. No todos merecen la misma palabra. No todos tienen el mismo corazón. No todos están listos para recibir lo que el Espíritu quiere decir. Y discernir eso es un acto de madurez espiritual. En esta etapa cada diálogo debe ser vigilado, no para vivir con temor, sino con propósito. No para encerrarse en uno mismo, sino para proteger lo que el cielo ha depositado. Porque lo que has vivido, lo que has aprendido, lo que Dios ha formado en ti es demasiado valioso como para ponerlo en manos equivocadas por una respuesta dicha fuera de tiempo. Que tu boca solo se abra cuando Dios te impulse. Que tus palabras solo salgan cuando el fruto sea paz, edificación o dirección, porque todo lo demás puede ser usado en tu contra, pero lo que nace del Espíritu permanece para siempre.
Existen preguntas que parecen inofensivas, pero fueron diseñadas para fracturar lo que el Espíritu ya edificó. En la vejez, cuando la vida ya ha dado testimonio, cuando el carácter ha sido moldeado y cuando el alma ha aprendido a descansar en la voluntad de Dios, el enemigo recurre a estrategias más sutiles. Ya no intenta arrastrar con fuerza, ahora lanza preguntas. No lo hace buscando verdad, sino provocando inseguridad, remordimiento o duda. Y si se responde a esas preguntas, incluso con buena intención, se entrega acceso a lo que debía permanecer cerrado. Porque hay interrogantes que no nacen de la luz. Y contestarlos no es sabiduría, es exposición. En las Escrituras, el silencio es muchas veces la respuesta del justo. Job, frente al misterio del sufrimiento y a las voces que lo rodeaban, finalmente cayó en silencio ante la voz de Dios. En Job 44 dijo: aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Había hablado demasiado, había razonado más allá del límite y entendió que no todo debía ser dicho, ni todo respondido. El sabio es el que reconoce que no todo debe explicarse. Hay asuntos que se comprenden solo en la eternidad y hay preguntas que, si se abren con palabras, en lugar de traer alivio, abren puertas al dolor. En la vejez las preguntas suelen venir con un tono que aparenta preocupación, pero detrás de ellas hay juicios ocultos. ¿Por qué uno de tus hijos no siguió en el camino? ¿Por qué no prosperaste como otros? ¿Qué fue lo que hicisteis mal en el pasado? ¿Por qué estás solo ahora? ¿Acaso Dios no estaba contigo? ¿Por qué no se cumplieron aquellas promesas? ¿Por qué sufriste tanto si fuiste fiel? Todas ellas tienen algo en común. No nacen de un corazón quebrantado que busca edificación, sino de una postura que quiere confrontar con culpabilidad. Y si se les da respuesta, el alma se enreda. Estas preguntas no buscan edificar, sino debilitar. El objetivo del adversario no es que aclares, sino que dudes. Quiere robar la paz con cuestionamientos que apelan a heridas viejas, a decisiones pasadas, a caminos ya recorridos. Pero el que ha sido redimido no necesita justificar cada capítulo de su historia. El que ha sido sostenido por Dios no responde desde la culpa, sino desde la convicción. Y muchas veces esa convicción se guarda mejor en el silencio. Porque lo que no se dice, el enemigo no puede usarlo. Pero lo que se habla sin dirección se convierte en un arma que puede volver contra el mismo que la pronunció. Jesús, al ser interrogado por Herodes, no abrió la boca. Lucas 23:9 lo describe con claridad y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. No porque no supiera qué decir, sino porque no había nada que valiera la pena decir a quien no buscaba verdad. Esa sabiduría debe ser abrazada por quienes están en el último tramo del camino. No todas las preguntas merecen una respuesta. Y no todo silencio es vacío. Hay silencios que son muros, hay silencios que son altares, hay silencios que son decretos del cielo. Responder a lo que Dios no ha autorizado es poner en peligro el propósito. Y en la vejez, proteger ese propósito es más importante que cualquier aclaración. El enemigo siempre buscará que hables más de lo que conviene. Pero el Espíritu Santo enseña a guardar, a medir, a discernir. Las preguntas vendrán, algunas con forma de preocupación, otras con tono de afecto, pero detrás de ellas puede estar la voz antigua del acusador. Y quien ha aprendido a ser frío, quien ha caminado lo suficiente con Dios, ya no necesita responder, solo necesita permanecer firme, en silencio, en paz, sabiendo que Dios defiende a los suyos. La vejez no es un cierre, es una altura espiritual. Desde allí se ve distinto, se entiende más, se habla menos. Y en esa altura Dios no busca guerreros cansados de explicar,
sino centinelas firmes que vigilan en silencio lo que Él ha depositado. No fuiste llamado a terminar justificándote, sino a concluir sellando con honra lo que fue sembrado con fe. Porque en esta etapa la meta no es hablar fuerte, sino permanecer en paz. El alma madura no gasta su voz en convencer, sino que guarda su fuerza para obedecer. Y quien ha aprendido a callar en el momento exacto, ha vencido batallas que nunca tuvieron que pelearse. No es frialdad, es enfoque. No es distancia, es propósito. A veces lo más espiritual que puedes hacer es no responder. No porque no sepas, ¿no? Sino porque sabes demasiado. Has vivido demasiado, has visto demasiado y has entendido que hay cosas que solo el cielo puede responder. Así, tu silencio se vuelve tu corona y tu paz, tu mayor testimonio. Porque mientras otros buscan tener la última palabra, tú ya elegiste tener la palabra eterna guardada en tu interior. Y esa es la victoria de los que terminan en el Espíritu.